Les bendiga, amada iglesia. Qué precioso tiempo el que el Señor nos está dando para adorar y exaltar su nombre como iglesia y en comunidad. Allí en nuestras casitas es nuestra plataforma donde podemos nosotros levantar nuestro altar de adoración y alabanza a nuestro amado Señor Jesucristo. Seguimos estudiando la epístola a los Efesios. Hermanos, si me gustaría que usted pueda tener ahí al lado suyo su Biblia, un cuaderno y también un lapicero para ir anotando, hermanos, lo que hoy vamos a estar meditando. Esta epístola a los Efesios es una epístola teocéntrica, centrada en lo que Dios ha hecho, hermano, y realizado a través de la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Y domingo tras domingo estamos estudiando, hermano, esta preciosa epístola. Hoy vamos a estar meditando en el capítulo 3, versículo del 1 al 13, y he llamado a esta reflexión la revelación del misterio. Y si notamos aquí, hermanos, para una mejor comprensión, lo he dividido en tres partes, hermanos, este bosquejo. En primer lugar, quiero que leamos el versículo número 1. ¿Qué dice del capítulo 3 de Efesios? Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Aquí Pablo está mencionando la situación en la cual él se encontraba. Y en primer lugar, notamos aquí Pablo, el prisionero. Pablo se convirtió en un prisionero por la oposición judía. Él llevó el evangelio a los no judíos y ¿saben qué? Esto le costó a Pablo su libertad. Pablo no se consideraba prisionero de Roma, tampoco de los judíos o de Nerón, sino más bien, hermanos, él hace notar aquí en su carta que era prisionero ¿de quién? De Cristo, como un encarcelado en Cristo y con Cristo. Y lo menciona muy bien también en Romanos, el capítulo número 1, cuando define, hermanos, se define como esclavo de Cristo. No en una connotación negativa, pues para Pablo era un honor, hermanos, identificarse con los sufrimientos y padecimientos a Cristo. El estar unido con Él, hermanos, y a Él en la obra maravillosa, hermanos, que el Señor le encomendó. Cristo le definía a Pablo, no las circunstancias. Y si él era un prisionero, entonces lo es de Cristo. Qué importante es notar aquí, mi hermano, que Pablo tenía muy claro que la situación en la cual él se encontraba no era un motivo de tristeza, no era un motivo de llanto, de dolor, sino al contrario, era un motivo, hermano, de sentir un honor, de sentirse privilegiado, porque estaba sufriendo y padeciendo por causa de Jesucristo, por ser obediente al llamado, hermanos, de llevar el evangelio, no solamente a los judíos, sino que Pablo fue levantado y llamado para predicar a los no judíos. Los gentiles era la preocupación de Pablo. Quisiera que podamos leer ahí en Hechos el capítulo 22, versículo del 21 al 22 en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra: pero el Señor me replicó, vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. La multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció estas palabras. Entonces levantaron la voz y gritaron: bórrenlo de la tierra, este tipo no merece vivir. Cuando Pablo se levanta y comienza a predicar la palabra del Señor a los judíos, pero también ahí a los gentiles, se levantan, hermanos, los judíos y quieren matar, aniquilar a Pablo. La cárcel y las prisiones que Pablo, hermanos, pudo experimentar en su vida simplemente fue como resultado de obedecer el llamado, hermanos, el mandato de predicar la palabra del Señor. Y ¿saben qué, mis queridos hermanos? El simple hecho de recibir a Cristo en nuestro corazón y obedecer a su mandato de ir y predicar el evangelio, también hay que entender sobre qué cosas nos estamos exponiendo. Predicar la palabra de Dios es un privilegio, es un honor, pero también, hermano, conlleva que muchas veces podamos ser, hermanos, perseguidos
insultados, marginados. Pablo experimentó la cárcel, lo llevaron prisionero. Los propios judíos se levantaron contra él por predicarle a los gentiles y lo acusaron, hermanos, falsamente. Pablo sufrió persecución, sufrió maltrato, sufrió abuso, pero él no dejó de predicar la palabra. Al contrario, con más ímpetu, seguía proclamando la palabra del Señor, pues entendía que era un honor sufrir por nuestro amado Señor Jesucristo. De la misma manera, ahora nosotros, como iglesia del Señor, tenemos que seguir compartiendo el Evangelio, tenemos que seguir proclamando la palabra de Dios. No nos acobardemos, no nos intimidemos por las circunstancias que podamos estar pasando. No, al contrario, creo que es una gran oportunidad para que podamos tomar valor y confianza y sigamos, hermanos míos, en la brecha de ser esa congregación, esa iglesia que da esperanza a los que han perdido, hermano, la esperanza. Pablo fue arrestado y puesto en prisión precisamente por introducir a un gentil en el área del templo que era destinado para los judíos. Lo vemos en Hechos, el capítulo 21, versículo 27 al 28. Quiero que puedan ustedes escucharlo aquí en esta versión internacional. Cuando estaba a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vinieron a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano gritando: israelitas, ayúdennos. Este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, hasta ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Aquí, hermanos, el ministerio de Pablo rompe esquemas, rompe prejuicios, acerca el evangelio a los no alcanzados, a los gentiles. Y por llevar el evangelio a los gentiles es que Pablo es encarcelado. En segundo lugar, yo quiero que podamos ver aquí el misterio ahora revelado. Y lo podemos ver desde el versículo 2 al versículo 7. Un misterio es algo que anteriormente no fue revelado ni sacado a la luz. Y ahora sí que lo he revelado por iniciativa, hermanos. ¿Saben qué? De Dios. Quiero que puedas tú notar aquí que en estos primeros 9 versículos de este capítulo 3 aparece, hermanos, 3 veces esta palabra misterio, que se refiere a una verdad escondida del conocimiento y de la comprensión humana, pero descubierta por la revelación, hermanos, divina de Dios. Y surge la pregunta: ¿cuál es el misterio revelado que Pablo menciona aquí, hermano, en este capítulo 3? Abre ahí en Colosenses, capítulo 4, versículo 3. Dice la palabra del Señor: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Cuál es ese misterio? Y ¿saben qué, hermano? Ese misterio está encarnado en la persona de Cristo. Cristo y su obra es la clave para poder entender ese misterio que Pablo está aquí mencionando. Dicho misterio consiste en que los gentiles son coherederos, beneficiarios de la misma herencia y miembros de un mismo cuerpo y copartícipes de la misma promesa en Cristo, al igual condición que los propios judíos. Y hermanos, participantes de los propósitos y privilegios de Dios sin ninguna restricción. El misterio de Cristo es la completa unión entre los gentiles, hermanos, y los judíos, unos con otros, a través de una unión en ambos, hermanos, en plena igualdad con Cristo. Quiero que leamos Romanos, el capítulo 15, versículo 8 al 12. Dice la palabra: les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para
demostrar la fidelidad de Dios a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión, como está escrito. Por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre. Y en otro pasaje dice, alégrense naciones con el pueblo de Dios. Y en otra parte, alaben al Señor naciones todas, pueblos todos, cantadle alabanza. A su vez, Isaías afirma, brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones. En él los pueblos podrán, dice, su esperanza. Qué tremendo, hermano, es poder aquí notar, y Pablo muy bien lo dice, hermano, que el estar unidos a Cristo significa, hermanos, que somos nosotros también partícipes de esas bendiciones. Estar en Cristo significa que somos uno con todos, entre todos y todos en Él. Esta unidad es la que se debe de practicar y vivir ahora. Por eso la iglesia del Señor tiene que estar siempre unida, porque si estamos en Cristo, somos uno en el Señor. No estamos divididos. Si tenemos a Cristo en el corazón, somos llamados a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo perfecto, hermanos, de la paz. Y aquí Pablo estaba hablando que la salvación era para todos. No solamente era un privilegio destinado a los judíos, sino también a los gentiles, hermanos, a los que no eran judíos. Y ahora el tener a un pueblo de Dios, tanto judíos como gentiles, tenían que unirse, tenían que amarse, tenían que respetarse y tenían que juntos, hermanos, estar sirviendo al Señor. Era algo que no se entendía. Era algo que de repente para los judíos no entraba en su cabeza. Pero yo aquí quiero resaltar algo importante. Dios no hace a excepción de personas. Y es importante que nosotros como iglesia de Dios podamos trabajar unidos, podamos trabajar, hermanos, juntos. Hermanos, ganando esta ciudad de Nuevo Chimbote, nuestro departamento, el Perú y el mundo para nuestro amado Señor Jesús. ¿Cuál es el fundamento de dicha unidad que Pablo aquí está mencionando y compartiendo con la iglesia de Éfeso? Hermano, ese fundamento es estar en Cristo. Vemos en el Antiguo Testamento, hermano, que aún no estaba revelado a un 100% lo que ya vemos, hermanos, en las páginas del Nuevo Testamento, que tanto los no judíos también serían alcanzados por la oferta de la salvación mediante la sangre preciosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Quiero que podamos leer algunos versículos del Antiguo Testamento que ya daban, hermanos, un indicio y un destello de esta proyección del resplandor, hermanos, de la salvación para todo el mundo. Miren Génesis, el capítulo 12, versículo 3, dice la palabra: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Isaías capítulo 60, versículo 2 al versículo 3, también lo dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplendor de tu nacimiento. También lo vemos en Zacarías, el capítulo 2, versículo 11, que nos dice: y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Pablo era responsable de administrar la gracia de Dios a los gentiles. Y si deja de cumplir y llevar a cabo su llamado y su tarea, eso equivaldría, hermanos, en una privación de la gracia de Dios a los gentiles, hermanos. Y era algo que él no podía jugarse, hermano. Por eso es que por predicar la palabra del Señor a los gentiles es que él estaba ahí en ese lugar, en esa prisión.
Pablo entendía muy bien que era un ministro, que era un siervo, que Dios le había delegado una función importante de llevar la palabra del Señor. Esa gracia de Dios, hermano, a toda persona. Fue por pura gracia que transformó la vida de Saulo de Tarso, hermanos, que fue un orgulloso fariseo y perseguidor de la iglesia, en un apóstol de nuestro amado Señor Jesucristo, quien se hallaba hoy prisionero. Y 3 veces lo repite, hermano, y lo recalca en estos versículos, que su llamado, hermano, y este privilegio de servir a su Señor y de predicar el evangelio era por pura gracia. Lo podemos ver en el versículo 2, vamos a leerlo, dice así: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. El versículo 7 dice: de cual yo fui hecho ministro por don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Versículo 8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Qué interesante es notar aquí, hermanos, que Pablo entendía que este ministerio que el Señor le había dado era por pura gracia. Y así como él experimentó la salvación por gracia inmerecida de Dios, él era deudor, hermanos, de ser fiel a ese llamado del Señor. Yo quiero hacerte hoy una pregunta. ¿Tú entiendes que la salvación que el Señor te ha dado es por pura gracia? Y aún el lugar donde tú estás congregando y sirviendo al Señor es por esa gracia que no somos merecedores, pero que nos lleva a ser conscientes que es un honor, que es un privilegio el poder servir a nuestro amado Señor. Y que aún al servir a Dios puede llevarnos a pasar por dificultades, persecución, prisión o muerte. Tenemos que entender que somos deudores y somos responsables de llevar esta gracia, este evangelio al mundo perdido. Por eso hoy, amada iglesia, no tenemos que callar. Estamos hoy disfrutando, creo que uno de los mejores tiempos que tenemos que aprovechar para compartir esa gracia, para compartir el evangelio, para compartir las buenas nuevas de salvación. El mundo está sufriendo, el mundo ha perdido la esperanza, el mundo está en caos, el mundo está deprimido, está temeroso, está nervioso, está asustado, y es ahí donde nosotros tenemos que llevar la palabra del Señor a nuestros amigos, a nuestros vecinos, hermano, a todo el mundo. Aprovechemos estas circunstancias para compartir, hermano, el evangelio. Recuerda, esa gracia no le permitió a Pablo estar estático como tantos y tantos que hoy están en la iglesia, sino que esa gracia le empujó y capacitó para ser un hombre de acción, porque entendía muy bien ese privilegio tan grande y merecido de ser hijos de Dios. Hermanos, si todos entendiéramos ese privilegio que hoy disfrutamos de esa gracia de su salvación, nos llevaría a estar activos, no a calentar una silla, no solamente ser oidores, hermanos, o espectadores, sino a ser partícipes también. Pues el fuego del poder del Espíritu Santo nos empujaría, hermanos, a proclamar las grandezas de nuestro amado Señor. Si bien es cierto, hermanos, que gracias al Evangelio no necesitamos hacer absolutamente nada para recibir nuestra salvación, pues Jesús lo dijo estando en la cruz de Calvario: consumado es. De igual manera, hermano, sí necesitamos, una vez que somos salvos, no estar pasivos, pues la fe sin obras es muerta. Y si tenemos, hermano, el Espíritu Santo, es el Señor que nos lleva a proclamar sus grandezas. Necesitamos ser esos embajadores. Necesitamos ser esos portavoces, hermano, de su gracia. Levántate, hermano. Levantémonos en esta semana. Compartamos el evangelio a todos nuestros seres queridos. Hoy Dios nos da la oportunidad que allí en nuestra casa
podamos compartir el evangelio a la esposa, al esposo, a los hijos, hermanos, quienes están viviendo bajo nuestro techo, compartirles de esa gracia, hermano, que nosotros tenemos gratuitamente a través de la persona de Jesús. En Hechos, el capítulo 26, versículo del 16 al 17, dice: pero levántate, oh Pablo, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. 1 Corintios 15, 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Qué preciosos pasajes que nos deben de retar y desafiar, que esa gracia que el Señor nos ha dado no es para esconderla, hermanos, no es para sacarlos ciertos momentos al mes o en el año, no, es para proclamarla todos los días de nuestra vida. Todos los días tenemos que llevar a una persona a los pies de Jesucristo. Esa es nuestra razón por la cual estamos en esta tierra, de alcanzar al perdido, de llevar el evangelio y esperanza, hermano, a todos aquellos que están andando sin rumbo y sin dirección por la calle. En tercer lugar, yo veo aquí, hermanos, el evangelio de Pablo y el propósito de la iglesia. Y quiero que veamos el versículo 8, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo recibió la comisión de ser un instrumento y portavoz de alcanzar a los gentiles a través del mismo evangelio que para los judíos, hermanos, y todo fue por pura gracia. Lo leemos allí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9. Pero yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor. Aquí vemos su corazón, un corazón humilde, un corazón de siervo. Pablo tenía de qué jactarse, sí. Pablo había sido instruido a los pies de Gamaliel, un hombre erudito, hermanos, un maestro de su tiempo. Tenía 2 nacionalidades, tenía cosas de qué jactarse, pero nada de ello los llevó a desviarse del propósito especial que él entendía, que era la razón por la cual estaba en esta tierra, de llevar el evangelio a los gentiles. Pablo fue escogido, hermanos, para dar a conocer el evangelio. Y ¿saben qué? Tú has sido escogido. Dios te salvó, hermano, para que tú seas un instrumento, un canal de bendición para esta generación. Y te ha puesto para este tiempo, para este momento que hoy estamos viviendo, para llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Saben qué? El evangelio es la suprema, hermano, de las buenas noticias que cambia y transforma la vida. Por eso, ¿cómo podemos nosotros ser mezquinos de anunciar el evangelio? Si esa palabra que en su momento nos hablaron a nosotros, nos ha cambiado y nos ha transformado. El evangelio es el mismo, hermano, y es intocable e innegociable. No se adapta, no se cambia, no se adultera, no se suaviza. De serlo así sería, ¿saben qué? Un suicidio espiritual. Por eso para muchos el evangelio, hermano, es dolor de cabeza. Para muchos el evangelio, hermano, es locura, ¿verdad? Porque no entienden el poder del evangelio, porque están muertos, están cegados. Pero para nosotros el evangelio es cambio, es transformación. Hermano, el evangelio es vida. El evangelio no consiste solamente en ir al cielo, hermanos, algún día. No, sino también engloba el evangelio y alberga el vivir aquí, es decir, el ahora
y la eternidad. El evangelio, hermano, es vivirla, es expresarla todos los días. Todos los días las personas tienen que ver el evangelio en nosotros, una vida cambiada, una vida transformada, porque ¿quién es el evangelio? Está, hermano mío, centrada en la persona de Jesús. Leamos el versículo 10, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pablo aquí está hablando, hermanos, de esa responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia, que nos ha dado, hermano, ese privilegio de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. La iglesia se convierte en el medio, en el instrumento, en el canal por el cual la sabiduría de Dios se exhibe. Por eso qué importante, mi hermano, es vivir alineado a la palabra del Señor, para que seamos esa luz y esa sal, hermanos, que pueda traer esperanza a este mundo. Necesitamos nosotros estar conectados con Cristo para que a través de la iglesia podamos dar a conocer que tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios que está por encima de cualquier principado y potestad. Es a través de la iglesia, hermanos, que el Señor da a conocer su glorioso poder que hoy sigue vigente. La iglesia es el testimonio para la sabiduría, hermanos, de Dios. Miremos el versículo 11 y versículo 12. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso para confiar por medio de la fe en Él. El mismo Dios, a través de su creación, nos revela a los seres humanos su gloria. Pero es, ojo, a través de su iglesia que revela su sabiduría, que revela su gracia para con los seres humanos, pero también para las huestes angelicales que miran, hermano, y observan con facilidad esta obra, hermano mío, preciosa de la salvación, donde tantos judíos como gentiles, hermanos, podemos ser incorporados de la misma manera en ese organismo vivo y santo que es el pueblo, hermano, el cuerpo de Cristo. Qué lindo es que tú eres parte del cuerpo de Cristo. Somos parte de esa iglesia del Señor. Y como iglesia de Dios somos llamados, hermano, a poder, ¿saben qué? Compartir la palabra. Yo veo aquí que la iglesia de Cristo tiene un tremendo privilegio. La iglesia de Cristo tiene un tremendo privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Y al estar unidos y arraigados a Cristo, nos hace a nosotros sacerdotes, hermanos. Y nosotros tenemos que llevar a las personas a que se acerquen al Señor. Miremos lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Qué privilegio tenemos de llevar a personas a que se acerquen, hermanos, al Señor, y nosotros mismos como iglesia acercarnos al Señor, pues somos esa iglesia sacerdotal, tenemos acceso de entrar a la presencia de nuestro amado Señor Jesús. Quiero que podamos ver aquí en el versículo 12 que dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y que aquí Pablo está anotando la fe en Cristo. Es la fe en Cristo la que nos va a llevar a usted y a mí a estar confiados en su fidelidad, hermanos. ¿Saben qué? Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo.
Y Él quiere obrar, hermano, en cada circunstancia que hoy nos está tocando vivir. Por eso es que Romanos, el capítulo 8, versículo 35 al 39, vamos a leerlo. ¿Qué dice? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué privilegio! Nuestra vida en Cristo está escondida. Nuestra vida en Cristo está segura. Y si tú has depositado tu fe en Cristo, no tienes por qué dudar, ni tener temor, ni miedo. Hermano, sabemos que estamos viviendo un tiempo difícil, pero la persona que ha puesto su confianza y su fe en Jesús, hermano, tiene que estar tranquilo. Pues de Él viene, ¿sabe qué? Nuestra paz. Y de Él viene también nuestra victoria. Miremos el versículo 13. Dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Me gusta aquí, hermanos, al meditar en este pasaje, que aún en medio de las circunstancias que Pablo estaba viviendo, que no eran las mejores, pues a quien le gusta estar preso, ¿verdad? Prisionero allí, hermanos, en una cárcel oscura. Hermano, él estaba animando, él estaba alentando, él tenía muy claro su posición. No desmayen, sigan firmes, hermanos, porque parte de su servicio por Cristo y su llamado de predicar este evangelio y este misterio de la salvación a los gentiles es que los llevó a Pablo a poder estar ahí, hermanos, en la cárcel. Y ¿saben qué? Esto no fue un asunto desalentador para él. Y tampoco tenía que ser un motivo de desaliento para los creyentes que por seguir a Jesús y predicar su palabra tenían que sufrir persecución y estar en la cárcel. No, sino al contrario, tenía que ser un motivo de gozo, hermanos, y de honra. Porque qué privilegio padecer, hermanos, por causa de Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumple en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo lo entendía muy bien y me gustaría que tú lo entiendas, que también tendremos que padecer por causa del evangelio. Y quién sabe, hoy muchos en diferentes lugares están padeciendo por predicar la palabra de Dios y han dado su vida, hermanos, por anunciar las buenas nuevas de salvación. Miren Hechos capítulo 9, versículo 15 al 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ya el Señor le había advertido a Pablo que al responder al llamado de llevar el evangelio a los gentiles iba a padecer, iba a sufrir, y Pablo estaba preparado. ¿Tú estás preparado para sufrir persecución? ¿Tú estás preparado para sufrir algún tipo de abuso? ¿Tú estás preparado incluso para enfrentar la muerte por predicar la palabra del Señor? ¿Estás preparado para sufrir cualquier tipo de acoso, aún de presión y burla de los compañeros, aún de la propia familia, por seguir a Jesucristo? Pablo estaba preparado y él no dio un paso atrás, sino que se puso a la brecha y fue obediente al llamado de Dios. Y qué importante es que nosotros lo entendamos. Si tú entiendes muy bien tu posición, aún al estar en una situación difícil, eso no te va a distraer.
tú vas a seguir proclamando la palabra porque hay una tremenda responsabilidad. Yo tengo una tremenda responsabilidad como su pastor en medio de este tiempo de cuarentena, de seguir compartiendo y predicando la palabra de Dios, de seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Y usted también tiene una tremenda responsabilidad de no callar, de no quedarse con los brazos cruzados. Tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir proclamando el evangelio, hermano, hoy más que nunca. Saben, el Espíritu Santo nos da esa fuerza sobrenatural para enfrentar las luchas de la vida. Como aquel prisionero Pablo que se sintió gozoso por la situación en la cual se encontraba, de estar en la cárcel por causa de Jesucristo, por llevar el evangelio, por cumplir firmemente su llamado y ministerio de alcanzar a los gentiles, de llevar la palabra a los gentiles. Hermano, hoy necesitamos ser desafiados. Uno más para Cristo. Uno más para Cristo. En estos más de 60 días que estamos, hermano, en estado de emergencia, ¿a cuántos has ganado para Cristo? Estás en tu casa, ya tu esposo es creyente, ya tu esposa es una hija de Dios, ya tus hijos han conocido la palabra, estás que les compartes la palabra, estás que restauras tu altar familiar ahí en tu casa, estás que das a conocer como iglesia del Señor la sabiduría, hermano, y el resplandor de la gloria de Dios. ¿Cómo vamos a, hermanos míos, llevar la palabra? Y el mundo conocerá si no es a través de la iglesia. A través de la iglesia, hermanos, nosotros somos los llamados a compartir la palabra del Señor. Hermano, ese privilegio el Señor nos ha dado de ser su iglesia. Hermano, que demos a conocer al Señor Jesucristo. Hoy es el tiempo. No perdamos las oportunidades que el Señor nos está dando. No perdamos la oportunidad. Que podamos decir, hermanos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar, iglesia. Padre, gracias por tu palabra. Nos has desafiado en esta mañana. Entendemos qué privilegio tan grande, Señor, de compartir ese misterio ya revelado a través de la persona de Jesús. Que la salvación no solamente era para los judíos, sino también para los gentiles, para los no judíos. Y nosotros somos, Señor, ahora el fruto de ese ministerio del apóstol Pablo, Señor. Dios, tu iglesia ha crecido en todo el mundo, pero también vemos que necesitamos seguir proclamando, predicando tu palabra, Señor, a todas las naciones. Y empezando desde nuestra Jerusalén, que es nuestro Chimbote, Padre, y llevar el evangelio, Señor, a nuestra Judea, que es nuestro departamento de Ancash, Señor mío, y a toda Samaria, que son los otros departamentos del Perú, y Señor, y a todo el mundo. Somos deudores, Padre, de tu evangelio, y no queremos callar, Señor. Queremos responder a tu llamado. Levanta más hombres, levanta más mujeres que lleven tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, amada iglesia. Los amamos. Un abrazo fraterno. Bendiciones.